Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Damos la bienvenida al anteúltimo programa del ciclo 2023, temporada número 14 de Al Carajo, noticias políticas, sociales y culturales de América Latina y el Caribe, terminando el año en cuenta regresiva, último trecho para llegar a la meta, que en realidad es un punto de partida hacia la nueva temporada que vamos a emprender para seguir con nuestra contraagenda informativa, siempre a través de las voces de los y las protagonistas directamente desde los territorios, pueblo por pueblo, país por país, región por región, en diálogo e intercambio permanente con las radios comunitarias, populares, campesinas e indígenas de América Central, de América del Sur, de las comunidades originarias, de las organizaciones sociales, de los estudiantes y los luchadores populares, también con la historia y la cultura como columna vertebral. El programa, durante todo este año, lo produjimos y lo generamos desde la radio de las Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, en retransmisión en distintos días de la semana y del fin de semana, en distintos horarios, por cerca de 50 emisoras universitarias y públicas, comunitarias, cooperativas, rurales y populares, plataformas, centros de producción y canales alternativos a lo largo y a lo ancho del continente también, radios AM y FM de toda la Argentina, de varios puntos cardinales de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Las fuimos mencionando y las iremos mencionando con amplio agradecimiento y deseos de continuidad el año próximo, que está muy cerquita, en cada momento que podamos. Para el inicio de este capítulo número 41 del 2023 que se va, queremos agradecer especialmente a la radio Atlántica FM 102.9 de Villa Gesell, costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, que está retransmitiendo nuestro programa en esta última parte del año 2023. Gracias a los compañeros y compañeras por esta antena también difundiendo nuestros contenidos. Tenemos además un canal de YouTube, Al Carajo Radio, donde hacemos las emisiones en vivo y que oficia de archivo histórico de todo el material y de todas las producciones, entrevistas, columnas y momentos informativos que vamos compartiendo. Así que nos buscan en esa plataforma, YouTube Al Carajo Radio, más redes sociales, las clásicas, Twitter, Facebook, Instagram, para el intercambio con las audiencias. Nos vamos a la primera vuelta de noticias, títulos y desarrollo informativo, luchas, protestas, voces, conquistas, reivindicaciones en este Al Carajo Radio desde y para todo el continente. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Perú, la Corte Constitucional ordenó la excarcelación del ex dictador Alberto Fujimori. La medida da por fundadas las razones del pedido de la defensa y, si bien reconoce los graves crímenes por los que el exmandatario está condenado, considera las motivaciones humanitarias como válidas para su libertad. Con esto, el máximo tribunal dio vuelta a un fallo anterior de un juzgado de la región de Ica que había declarado improcedente cualquier beneficio por tratarse de delitos de lesa humanidad. Además, los jueces firmantes desoyen los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anteriormente habían remarcado al Estado peruano su mandato de garantizar el cumplimiento de las penas en prisión efectiva para ese tipo de crímenes. Con esto, Fujimori, de 85 años, quedó finalmente en disposición para salir del penal de Barbadillo, de Lima, la capital, donde pasó 14 años de los 25 a los que fue condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante su gobierno en la década de los 90. Además, sobre la figura del emblemático expresidente pesan también sentencias por usurpación de funciones, homicidios, secuestros, peculado y falsedad ideológica, corrupción, espionaje y otros graves delitos de índole pública y humana. Al carajo. En Ecuador, el presidente Noboa ordenó el cierre de la Coordinadora de Empresas Públicas, ente que estaba envuelto en casos de corrupción durante el gobierno de Lasso. Mediante un decreto ejecutivo, el mandatario dispuso la extinción del organismo, hasta ahora encargado de planificar, articular y controlar las políticas y acciones de 12 instituciones del Estado. Su ex titular, Hernán Luque, quien había sido designado por el expresidente Guillermo Lasso, está implicado en la trama de corrupción denominada Caso Encuentro. Entre otras empresas públicas, la ahora disuelta coordinadora manejaba la Corporación Nacional de Electricidad, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la Corporación Eléctrica del Ecuador. Además, tenía injerencia en el petróleo, el agua, el correo, la radio y la televisión pública, centralizando el manejo en una misma área de gobierno. Según Noboa, la medida obedece a la descentralización del Estado, buscando minimizar la posibilidad de cualquier ilícito en el manejo de los recursos, en una clara diferenciación con su antecesor, el neoliberal Lasso, quien debió recortar su mandato y adelantar las elecciones para escaparse a un juicio político por las múltiples causas de corrupción de su gestión. Al carajo. En El Salvador, Amnistía Internacional denunció retrocesos en la protección de los derechos humanos. En un informe presentado tras 3 misiones y más de 80 entrevistas realizadas en el país centroamericano, la organización advirtió sobre una situación sumamente preocupante, producto del estado de excepción aplicado por el gobierno de Nayib Bukele como herramienta para el combate a las pandillas y a la inseguridad. Según Amnesty, la aplicación de las políticas oficiales, a las que califica como altamente represivas, han llevado al país a una de las peores crisis humanitarias desde el fin de la Guerra Civil, que se extendió entre 1979 y 1992. Las estadísticas citadas revelan que hasta este pasado mes de octubre, las organizaciones locales tenían registradas más de 73.800 detenciones, 327 casos de desapariciones forzadas y cerca de 102.000 personas encarceladas, con una situación de hacinamiento en un sistema penitenciario que supera el 230% de su capacidad y con más de 190 reclusos muertos bajo custodia. Todo ello, según concluye la investigación, se da bajo la coordinación de un gobierno que tiende a ocultar y minimizar esos hechos, negándose a reconocer e investigar los abusos. Con estas conclusiones, Amnistía Internacional instó públicamente a la gestión Bukele a poner fin a estas prácticas y a llevar adelante reformas que garanticen la plena separación de poderes, la defensa de los derechos ciudadanos y el respeto de las libertades básicas. Al carajo. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro rechaza declaraciones de Estados Unidos sobre el plebiscito por el Esequibo. La Cancillería del país bolivariano se pronunció oficialmente en contra de los dichos del portavoz del Departamento de Estado norteamericano, quien restó validez al referéndum consultivo realizado el pasado 3 de diciembre. En la misiva, Venezuela señala que la Casa Blanca no hace más que ratificar su desprecio por el derecho internacional y su incapacidad de comprender procesos en los que los pueblos ejercen la participación democrática para decidir sus cuestiones fundamentales.
El resultado electoral, que arrojó un apoyo de algo más del 95%, con una participación de 10.4 millones de votantes sobre un padrón total de 20.7 millones, faculta a la gestión Maduro a reclamar ante todos los estamentos internacionales la recuperación del territorio del Esequibo, que actualmente está bajo el control de Guyana. A partir de esto, Venezuela decretará la creación de una provincia llamada Guayana Esequiba en la zona en reclamación y dará la nacionalidad automática a sus 125.000 habitantes. La acusación de Caracas es que Washington se niega a esas instancias porque es socio del gobierno guyanés, al que califica como semicolonial, en el saqueo del petróleo y de los recursos naturales que posee la región. Jorge Rodríguez, diputado chavista e impulsor del sí en el plebiscito, calificó como histórico este proceso por la recuperación de la soberanía del Esequibo. Quizás ha pasado muy poco tiempo para que nos podamos dar cuenta que esta es la más inmensa victoria electoral que haya habido en la República Bolivariana de Venezuela. Nunca antes en la historia de Venezuela, en ninguna elección de cargo de elección popular, o en referendos consultivos, o en referendos revocatorios, o en referendos aprobatorios, nunca antes una opción referendaria había obtenido el 98% de los votos. Eso es la unanimidad del pueblo de Venezuela, que se regó hoy por todos los centros de votación de una manera emocionante, con la mirada brillante apuntada en el futuro, a decir: sí quiero futuro, sí quiero mi territorio, sí quiero mi suelo sagrado, y la Guayana Esequiba será nuestra para siempre. Gracias, pueblo de Venezuela. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. No intentes correr, no podés escapar, te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45.000 personas desaparecidas. De este grupo, 5.000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35.000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México,
por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Este vientre es mío, estos pies son míos. El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, presenta la campaña Embarazo Infantil es Tortura. Jugar o parir. Esta boca es mía, ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y después de estas campañas que nos presentan y nos comparten las radios comunitarias de América Central, con una mirada muy latinoamericana y latinoamericanista que compartimos acá en Al Carajo, vamos a hablar de la contracara, el eurocentrismo, con Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador de cabecera en el programa. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Ponemos la mirada desde Europa y la cuestionamos, ¿no? Sí, ponemos el acento en el eurocentrismo, que es un tema que muchas veces hemos mencionado en esta columna permanentemente, es una referencia, pero que tal vez nunca hemos definido claramente qué es, de qué estábamos hablando, entonces nos parecía una buena idea retomarlo, centralizarlo, ¿no? Porque además es un flagelo, un problema, una cuestión central en nuestra cosmovisión dominante y en el mundo. El eurocentrismo estrictamente implica una perspectiva política, ideológica, epistemológica, ¿no? Implica ver el mundo desde la perspectiva de Europa, teniendo Europa como el centro, ¿no? De eso quiere decir eurocentrismo, esa idea de Europa en el centro. Si se quiere, uno podría redefinir esto y decir que, bueno, que lo que hay es una perspectiva no solamente eurocéntrica, sino también noratlántica, ¿no? Porque habría que incluir también, por supuesto, a Estados Unidos en esto. La perspectiva eurocéntrica es la perspectiva dominante, o noratlántica, la perspectiva dominante en el mundo, hoy por hoy, en América Latina, sobre todo lo que podríamos decir la cultura más intelectual latinoamericana, ¿no? En nuestras universidades, en nuestros medios de comunicación, predominan siempre una perspectiva donde Europa es el centro del mundo y donde Europa es el mundo, ¿no? Cuando esto tiene un montón de consecuencias epistemológicas y políticas, ¿no? Porque cuando los partidos políticos de derecha, los líderes de derecha nos dicen hay que integrarnos al mundo, el mundo al que ellos se refieren es ese pequeño mundo, ¿no? No es Bolivia, no es Botsuana, no es Angola, no es Vietnam, sino que es un mundo muy pequeño, ¿no? Esto es algo que surge aproximadamente a partir del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y que se va consolidando en la medida que Europa se va expandiendo como potencia imperial, ¿no? Y se va construyendo un relato en la cual la historia europea es la historia del mundo, Europa es el centro de la ciencia, de las luces, de la civilización, el resto es la barbarie, ¿no? Famosa dicotomía entre civilización y barbarie. Y también esto va acompañado con la idea de progreso, ¿no? La idea de que hay un recorrido histórico lineal y único en el cual pasamos de la barbarie a la civilización, y ese es un recorrido único ascendente que es un camino que nos proyecta Europa, ¿no? Es el camino que Europa recorrió, que Europa es la locomotora y que nosotros estamos atrasados y que debemos llegar, ¿no? O sea que esta idea de eurocentrismo tiene varias dimensiones. Una primera dimensión, como ya señalé varias veces, es Europa en el centro. Otra dimensión es la idea de Europa como la civilización, Europa como un modelo, Europa como lo normal. Y otra cuestión clave es esta idea de Europa como la locomotora de la historia, como el progreso, como lo avanzado. Y el resto de los pueblos como pueblos atrasados, pueblos bárbaros, pueblos incivilizados. Esto, como decíamos Pablo recién, y ya hemos visto en varias columnas, no es solamente una elucubración teórica, ¿no? Para nada, sino que implica, obviamente, una suerte de, en términos marxistas, si querés, para decirlo brutamente, una suerte de superestructura cultural, ¿no? O sea, un discurso cultural
que se va dando o se va de la mano de un proceso concreto y real de expansión imperial europea en 2/3 partes del mundo, digamos. Recordemos que Europa conquistó la mayoría del mundo y de ahí que este discurso se fuera legitimando, se fuera construyendo, se fuera construyendo con solidez. Algo que me parece muy importante de esto que decíamos, Pablo, es que en general nosotros no lo tenemos muy presente, pero nosotros vamos a las universidades, leemos libros y caemos, digamos, de alguna manera inocentemente en la ilusión de que esas obras supuestamente clásicas o esas teorías supuestamente universales en realidad responden a una perspectiva particular, digamos, ¿no? Esto me parece que es algo muy problemático. Nosotros creemos, no sé, que los autores o autoras que leemos de sociología, de ciencia política o de historia, que nos hablan del mundo, en realidad, en general, no todos necesariamente, están partiendo de una perspectiva fuertemente eurocéntrica, ¿no? Por ejemplo, en la economía se parte de la idea de que existe un mercado, ¿no? Y en realidad uno podría decir que el mercado no es algo que tiene que existir per se, universalmente, o que en política tiene que haber un Estado y partidos políticos, o tiene que haber instituciones de tal o cual característica. O en sociología, que las sociedades tienen que estar organizadas con clases sociales y así, asá. ¿Qué quiero decir con esto? Que el núcleo duro de nuestras ciencias sociales y de nuestras filosofías tienen una dimensión fuertemente eurocéntrica. ¿Por qué? Porque están construidas a partir de la experiencia europea, ¿no? A partir de la experiencia europea que se universaliza, digamos, como si fuera lo normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se construyen teorías, ¿no?, que después se quieren aplicar a otras partes del mundo, porque pensemos grandes sociólogos y sociólogas que surgieron en Europa, que bueno, desconocían por supuesto la historia de América Latina, la historia de África, la historia de Asia, y claro, cuando eso se quiere aplicar ahí, lo que ocurre es que te la das de frente, digamos, ¿no? Te chocas contra una realidad que no tiene nada que ver, digamos, ¿no? Y el tema ahí es que las teorías pasan a ser, digamos, lo correcto, y la realidad es la que es vista como algo inferior, como algo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las teorías de ciencias sociales, las teorías filosóficas, son construidas a partir de una realidad muy puntual, que es la realidad europea, y se universalizan creyendo que se pueden aplicar a Puerto Príncipe, a La Paz, a Quito, a el conurbano bonaerense, a Nairobi, a Pretoria, a Accra, a Hanoi, etcétera, etcétera, y en realidad no, digamos, ¿no? Y ahí generalmente lo que ocurre es que, como te decía recién, son los pueblos los que son vistos como inferiores, ¿no? Me parece que esto es algo sumamente importante. Otra cuestión clave es, y lo decíamos antes, cómo se lee la historia. La historia de Europa aparece como la historia, digamos, como si fuera la historia universal. Las etapas históricas que nosotros tomamos como evidentes son en realidad etapas que podrían aplicarse a Europa, pero no al resto del mundo. Por ejemplo, la idea de que hay una antigüedad, de que hay una edad media, de que, ¿cómo se dice? De que hay una edad moderna, que hay una edad contemporánea. Todo eso está construido a partir de la experiencia europea y no es necesariamente lo que pasó en el resto del mundo. Uno podría decir que América Latina tuvo una época medieval. No, no tuvo una época medieval. África tuvo una época medieval. No, no tuvo una época medieval. Entonces, ahí de vuelta lo que nosotros vemos es un relato eurocéntrico de la historia. Otra cosa clave es la idea de que todo nace en Europa, ¿no? Si uno siempre pregunta, bueno, ¿dónde empieza la filosofía? Y te van a decir en Grecia. ¿Dónde empieza la política? Te van a decir en Grecia, ¿no? Y así aparece toda la idea de que todo comienza en Europa y se desarrolla en Europa. Y también otra cuestión falsa es la idea de que Europa siempre fue el centro del mundo. ¿Está bien? Europa siempre, los imperios más grandes estuvieron ahí, los desarrollos tecnológicos más grandes estuvieron en Europa, los filósofos estuvieron en Europa, la política se pensó en Europa. Bueno, todo eso es falso, digamos, ¿no? Todo eso es falso. Europa tuvo distintos momentos durante su trayectoria, en algunos momentos fue más poderosa y en otros momentos fue débil. Muchos de los supuestos inventos que nosotros creemos que inventó Europa en el siglo XV y XVI, en realidad fueron inventados muchos siglos antes en China o en otros pueblos. Mucho de lo que nosotros vemos como construido por Europa, como la política o la filosofía, etcétera, etcétera, en realidad es propio de cualquier pueblo. Cualquier pueblo piensa, cualquier pueblo tiene instituciones políticas, etcétera, etcétera. Básicamente, entonces, el eurocentrismo es una forma colonial de ver el mundo, es una manera no solamente colonial, sino limitada de ver el mundo.
Y es un problema muy grande, Pablo, y con esto vamos cerrando, porque la mirada eurocéntrica que nosotros hemos mamado tanto, lo que nos genera es básicamente 2 o 3 cosas. Una es una mirada autodenigratoria, ¿no? Nos hace, cuando nosotros nos reflejamos en Europa, nos vemos siempre como inferiores. A partir de este discurso de civilización y barbarie, siempre nos terminamos viendo como inferiores, nos terminamos autoinferiorizando. Segundo, esta autoinferiorización nos lleva a un mimetismo, a querer ser lo que no somos, querer identificarnos como europeos, ¿no? Querer copiar modelos. Y tercero, y vinculado con esto, a un desconocimiento de nuestra realidad. Uno de los grandes problemas del eurocentrismo, que Pablo hemos hablado mucho en este programa, es que nosotros en general, debido a lo que leemos, lo que estudiamos, lo que ocurre en los medios de comunicación, sabemos mucho mejor lo que pasa en Europa o en Estados Unidos que lo que pasa en América Latina, lo que pasa en nuestros propios países o lo que pasa en África o en Asia, ¿no? Entonces ahí hay un desconocimiento muy real de nuestra realidad y una imposibilidad de pensar nuestra realidad autónomamente. Entonces es muy necesario esta descolonización cultural para poder tener un proceso de descolonización política y social. Sí, vos siempre criticás y observás y nos haces pensar en estas columnas sobre el eurocentrismo desde América Latina y no ya desde los pensamientos conservadores o de derecha o pro norteamericanos o pro europeos, sino desde el propio campo popular, ¿no? Muchas corrientes y muchos pensadores en la historia y en el presente, desde el mismísimo campo popular o hasta de la izquierda, tienen esa mirada eurocentrista, lo cual es doblemente grave, ¿no? Bueno, eso es totalmente así, digamos, ¿no? Justamente uno de los problemas más grandes es la persistencia del eurocentrismo en perspectivas progresistas y de izquierda, ¿no? Que ha sido muy fuerte. Eso tiene que ver con varios motivos. Primero, que el pensamiento de izquierda surgió como tal, como lo entendemos en Europa, que particularmente en el caso de la Argentina, por ejemplo, tuvo mucho que ver con el proceso migratorio. Y que, bueno, una dificultad muy grande de romper también con la mirada eurocéntrica de las propias élites, ¿no? O sea, como que la izquierda fue surgiendo bajo la hegemonía de las élites que habían impuesto una hegemonía eurocéntrica, y bueno, ahí se fue reforzando una lógica que es muy difícil de romper, ¿no? Ya que me das pie, te doy un ejemplo. Hoy por hoy, vos sabés que en Francia hay una movilización intensa en contra de la reforma jubilatoria de Macron. Y bueno, hay sectores progresistas, y no solamente de izquierda, sino nacional populares, que lo toman como una referencia, ¿no? Uno puede ver en las redes, ¿no? Un interés por lo que está pasando en Francia, una referencia permanente por lo que está pasando en Francia, lo cual a priori podría no estar mal, quiero decir, no hay ningún problema con reivindicar las luchas populares de cualquier parte del mundo. El problema es que se reivindica esas luchas populares porque nosotros tenemos una mirada muy eurocéntrica. Nadie está reivindicando luchas populares actuales en África o muy pocas luchas populares en América Latina. Digo, no se le da el mismo interés o fuerza a las luchas populares actuales en Perú o en Haití a la referencia de lo que está ocurriendo en Francia, que en definitiva, no sé, es mucho más lejana y que te imaginarás que esos luchadores no están preocupados por nuestra realidad latinoamericana para nada, digamos, ¿no? Entonces, permanentemente hay una perspectiva muy eurocéntrica. Fíjate, ya que me das pie también, la mirada que se tiene sobre el Mayo francés, ¿no? La mirada que se tiene sobre el Mayo francés o sobre la Revolución Francesa es que el Mayo francés fue un acontecimiento universal que tuvo impactos en el sur, ¿no? Eso es una mirada absolutamente eurocéntrica. En realidad lo que pasó ahí en el 68 de Francia fue todo lo contrario, fue un gran impacto del mundo periférico en Francia. O sea, los pibes que se levantaban en el 68 francés eran pibes que se identificaban con la Revolución Cubana, con Mao, con la Revolución de Argelia, con las luchas populares en Vietnam. No que estaban pensando en una clave de Francia, de Europa. Y justamente se nos invierte en la historia, ¿no? Hay algo muy interesante que es lo que un autor británico Jack Goody, llama el robo de la historia. El eurocentrismo, entre otras cosas, es el robo de la historia, porque siempre lo que se plantea es que Europa es el centro, Europa es la luz y todo lo demás son consecuencias. Lo mismo se puede decir con la Revolución Haitiana, ¿no? Que hay toda una lectura de la Revolución Haitiana como un reflejo de la Revolución Francesa, ¿no? Todo ahí lo que está haciendo es negándole centralidad a nuestros procesos, negando la importancia a nuestros procesos, y como vos bien decías, uno de los problemas más grandes es que eso está muy fuerte aún hoy en la izquierda y los movimientos progresistas. Juan, para cerrar, ya nos diste un autor y un título, te pido que lo repitas, y si tenés más recomendaciones bibliográficas para que la audiencia se remita directamente, también te lo pido.
Bueno, hay mucho, por suerte hay mucho. Hay un libro que se llama El eurocentrismo de Samir Amin, intelectual egipcio muy importante, gran libro, El eurocentrismo. Otro libro compilado por Edgardo Lander que se llama La colonialidad del saber, también un libro muy interesante. De Edward Said, el intelectual palestino, Cultura e Imperialismo. De Juan José Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura, tiene el mismo título para el revés. De Arturo Jaureche, podríamos leer Manual de Sonceras Argentinas. Y este libro que yo te comentaba, de Jack Goody, que es un autor británico muy interesante. Porque acá no se trata, por las dudas, si a alguien no le quedó claro, no se trata de dónde uno nace. Uno puede ser europeo, pero romper con esta mirada eurocéntrica, ¿no? O puede ser latinoamericano, como vos decías, y tener una mirada eurocéntrica, no se trata. Entonces, Jack Goody, que es un autor británico, tiene un libro muy bueno que se llama El robo de la historia, un libro fantástico, si alguien está interesado sobre todo en esta vinculación entre historia y eurocentrismo. También Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur. Bueno, hay muchísimo, pero creo que alguno de esos libros puede ayudar para ir metiéndose. Toda la obra de Enrique Dussel es también, Enrique Dussel, un filósofo argentino muy importante, es una gran crítica al eurocentrismo, así que también la recomiendo muchísimo. Gran aporte, Juan, sobre todo para revisarnos desde América Latina también y desde el campo popular. Gracias como siempre con este espacio de historia en Al Carajo. Buenísimo. Pablo, te mando un saludo muy grande, un abrazo, nos estamos viendo. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina, y también docente en la educación pública, especialista en Haití, investigador, escritor, aportando la mirada sur-sur desde la historia y que también es política y es cultural. Al Carajo Radio en Twitter, Al Carajo Radio en Facebook, Al Carajo Radio en Instagram, nuestras redes sociales para la comunicación, más allá del tiempo del programa. Tenemos un canal de YouTube, también por el nombre del ciclo, Al Carajo Radio. Encuentran allí emisiones históricas, material de archivo, y desde allí emitimos los vivos, también semana tras semana, de esta temporada número 14 de nuestro programa. Sonamos durante la semana y el fin de semana en distintos días y horarios, en cerca de 50 emisoras de distintos lugares del continente, radios populares, radios comunitarias, radios rurales, también emisoras universitarias y radios públicas de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Bolivia. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín. Junto a esta guerrilla comunicacional latinoamericanista, seguimos un rato más recorriendo la patria grande. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos el viaje por América Latina y el Caribe, política, música y cultura en Al Carajo. Y ahora comemos. Los sabores del continente también son parte de nuestra identidad. Mavi Sosa es la guía. Esta vez visitamos Guatemala, desde su comida, por supuesto. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. En las comidas latinoamericanas, o al menos en las recetas que solemos contar acá en Al Carajo, prevalece mucho la comida milenaria. Sin embargo, en este caso nos vamos a venir un poquito más acá en el tiempo y les voy a contar un poco del yuco, un bocado de mediados del siglo XX que tiene su origen en las calles de Guatemala. Nos tomamos las calles porque son nuestras. Sus falsas democracias van para la hoguera porque el pueblo no perdona a nuestros muertos, nuestras muertas. Rápido en su preparación, de precios bajos, de buena cantidad de calorías y sobre todo sabroso, al yuco se lo conoce también como el hot dog guatemalteco. Se cree que el nombre de los yucos proviene del significado coloquial de sucio, un nombre que se le dio por ser precisamente una comida callejera. Su particularidad es que se puede preparar con cualquier tipo de carne o embutidos. En general se prepara con salchicha o con longanizas, pero también se utilizan carnes. Y el toque guatemalteco, dicen, es el guacamole. Les cuento cuál es la receta.
En primer lugar hay que conseguir panes tiernos o estilo de pan de Viena o pan de hot dog, como cada uno le llame en su país. Cortar en tiras muy finas medio repollo blanco y cocinar al vapor con 2 tazas de agua con sal, tomillo y clavo de olor durante 10 minutos. Una vez listo, reservar para el momento de servir. En una sartén a temperatura muy alta, tostar salchichas, chorizos o longanizas, lo que fuese que van a preparar, hasta que estén bien doradas. Lo mismo en el caso de que se utilice algún tipo de carne, pero lleva un poco más de cocción, de más de tiempo de cocción. Esta parte de la preparación en los puestos callejeros se suele hacer a la plancha o en parrilla. Por otro lado, cortar la palta o el aguacate, triturarlo con un tenedor, agregar sal, pimienta y mucho limón. Reservar también para el momento de servir. Cortar los panes y tostarlos del lado interno, ya sea en sartén o en parrilla. Una vez tostados, untar el pan con el guacamole y agregar las salchichas o las carnes preparadas, sumar el repollo que habíamos preparado y se puede aderezar con ketchup, mostaza y chile. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos altos como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Somos poesía, somos resistencia, somos el sueño de abuelos y abuelas. Ya nadie cree en las mentiras de la prensa, no nos podrán callar con toda su violencia. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Renaceremos desde las cenizas, somos el fuego que quema la historia. Crecemos alto como la milpa y nuestros hilos tejen la memoria. Comimos yuco, un bocado popular que se consume en las calles de las barriadas de Guatemala. Lo acompañamos con música de Guatemala también. Rebeca Lane junto a Sara Curruchich, 2 raperas del país centroamericano, combativas y comprometidas. La canción que escuchamos se llama Kikchampé, en lengua maya. Al carajo. Una crónica de la región. Y nos vamos ahora a las noticias alternativas, la contraagenda informativa de América Latina y el Caribe en Al Carajo, que continuamos construyendo a través de las voces de los compañeros y compañeras de las radios comunitarias y campesinas de cada uno de los países, de cada una de las regiones. En este instante nos vamos a ir hasta Perú, donde continúan las movilizaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte, del Poder Judicial y del Congreso. Marchas masivas, cada vez más, ante una presidenta completamente desacreditada, con escaso apoyo popular, según encuestas y según el pulso que toman nuestros colegas en la calle. Compartimos el informe a través de Alexis Chévez, comunicador comunitario, compañero de Radio Cutibalú de Piura, desde Perú. Tras las denuncias últimas en las que compromete a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, coordinaba a través de uno de sus asesores con el Congreso de la República para afectar a los enemigos políticos, los ciudadanos se han volcado a las calles para preservar la democracia, a pedir que se vayan todos, y es que la fiscal de la Nación es acusada nada menos de liderar una organización criminal. Esto es lo que nosotros recogimos en las calles en esta jornada de lucha del último sábado. Estamos luego de varios meses, en realidad de todo el año, desde diciembre del año pasado, enfrentando a un grupo mafioso, a un grupo antidemocrático,
que quiere apoderarse del Estado y quiere manejarlo a su puro interés y además con secuela de corrupción, como ahora están con la Fiscalía de la Nación, el Congreso corrupto, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Eso está obligando a la gente, a la población a salir a la calle a protestar porque no quiere que ese proceso continúe y que más bien sea derrotado democráticamente. Por eso decimos, dictadura no, que se vayan todos, democracia sí, elecciones donde hayan cambios democráticos y profundos. El pedido que se hace es que se vayan todos, y el que se vayan todos implica el defensor del pueblo, quien también se ha visto comprometido en los últimos audios difundidos. Que se vayan todos los congresistas. Se pide también la renuncia de la fiscal de la Nación y un adelanto de elecciones. La jornada también fue propicia para un pronunciamiento de parte de quienes convocaron a esta jornada. Congreso sin legitimidad, con el silencio cómplice del gobierno, desconocen la decisión de cerca del 90% de la población que rechazó la bicameralidad de la reelección. Hoy bloquean el cambio democrático de un nuevo referéndum. A esto se suman políticas contrarias al bien común, retrocesos en derechos adquiridos por las mujeres, abandono de la educación y la salud pública, inacción frente al medio ambiente en favor de intereses particulares y corporativos. A ello se agrega la asignación de recursos sin control alguno y con la complicidad del Ministerio de Economía y Finanzas para beneficio personal y de los grupos económicos que los respaldan. Esa actitud arbitraria del Congreso y del Gobierno es inaceptable y abre las puertas a la corrupción. Al mismo tiempo, debilitan el marco normativo, imponiendo límites a la colaboración eficaz y a los plazos de prescripción de los delitos, instrumentos que han mostrado ser eficaces para luchar contra este flagelo. Es importante señalar que el resguardo policial fue muy por debajo de las jornadas anteriores. Se permitió llegar a los manifestantes hasta los exteriores del Palacio Legislativo. Allí se utilizaron unas vallas para poder separar a los manifestantes de la vía pública y permitir el tránsito normal del transporte público. La jornada, que se inició en promedio a las 5 de la tarde, culminó pasadas las 7 de la noche sin ningún acto de violencia. Todo transcurrió con absoluta tranquilidad. Señalar que se está convocando a nuevas jornadas de lucha y al cumplirse un año desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de la República, y también para recordar a los fallecidos en las jornadas de lucha y de protesta contra Dina Boluarte del año pasado. Con el apoyo de Radio Cutíbaro, informó Alexis Chévez. Reporte del periodista Alexis Chévez desde Perú, la voz de las radios comunitarias de América Latina en Alcarajo, las movilizaciones contra el Poder Judicial, contra Dina Boluarte y contra el Congreso, y el que se vayan todos, que aparece como canto principal en las calles, reflejado en este informe que acabamos de compartir. Perú atravesando una suerte de 2001 argentino, con el estallido popular y el descrédito de la política, que veremos si se expresa por izquierda o por derecha. Esa es la gran incógnita del proceso. Seguimos de recorrida contra agenda informativa en voz propia con las radios comunitarias, populares y campesinas de toda América Latina y el Caribe. De Perú nos vamos para México con la lucha por el derecho al agua contra el extractivismo y las transnacionales. Se realizó una gran asamblea comunitaria y popular en el estado de Veracruz, en el sur mexicano, y tenemos el informe con los testimonios de los representantes indígenas y campesinos, de la mano de la compañera Reina Melchor Rivas, desde Radio Teocela, desde Veracruz.
Saludos América Latina. En una comunidad de Teocelo llamada Santa Rosa se realizó la 8ª Asamblea del Agua, en donde se dieron cita a habitantes de municipios cercanos de la zona centro del estado de Veracruz para dar seguimiento a los acuerdos de las asambleas de agua y seguimiento al monitoreo del agua de los ríos. Conocer otras alternativas para no seguir contaminando los afluentes y conocer la situación jurídica de las concesiones de los manantiales que surte de agua a las comunidades y municipios. La población está trabajando, los comités de agua hacen lo propio y existen sueños de alcanzar en los próximos años tener nuevamente ríos limpios. Me quise integrar a ser partícipe del Comité del Agua porque, como ustedes saben, casi siempre en esos casos son hombres los que participan, ¿no? Pero había un problema en la comunidad que estaba ahí por cuestiones, o sea, del agua, del manantial, de todo. Yo no le vi a los que estaban encargados mucho interés ni mucha importancia le estaban dando al tema cuando era muy importante el poder trabajar en equipo junto con otra congregación que estamos unidos de esa agua que nosotros tenemos. Se ha estado avanzando en aterrizar como la estrategia legal para el saneamiento y sobre todo tiene que ver también con juntar la información que nos faltaba. El tema de los monitoreos comunitarios y lo que pudimos obtener como resultados de la calidad del agua en varios sitios en la cuenca. Se nos quedan muchas dudas, pero fue muy ilustrativo con una persona tan experimentada como el licenciado Efraín. Explicó el marco legal, lo que tiene que ver, digamos, con el derecho al agua, el derecho humano al agua, el agua como bien propiedad de la nación, los derechos y obligaciones de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, los requisitos para concesiones y asignaciones, que hay alguna diferencia entre esas dos figuras legales. Después abordamos temas como el saneamiento, las plantas de tratamiento, las plantas potabilizadoras. Una vez que hemos hecho este ejercicio que es una utopía, pues todo tiene que iniciar por un paso, ¿verdad? Todo tiene que iniciar por una acción, porque tenemos un sueño que es en el 2038 lograr un premio mundial de ser la primera zona que tenga todos sus ríos limpios. Entonces, va a tener que iniciar con una acción concreta y quienes se suman de manera concreta, comprometida y real a empezar a hacer pequeñas acciones como lo que decíamos aquí, iniciando por limpiar los ríos que tenemos cerca. Con información de Mireya Bonilla y Porfirio Méndez, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Yemaya, ella mío lodo, hago yo. Yemaya, Los americanos se cogieron a Cuba con engatusamientos. Es verdad que no hay que echarles la culpa de todo. Fueron los cubanos los que los obedecieron, los verdaderos culpables. Ahí hay muchos terrenos que investigar. Yo estoy seguro que el día que se descubra toda la maraña que hay oculta, se va a acabar el mundo. Se tiene que acabar, porque ahora mismo es, y ellos han metido la mano donde quiera. Los coronelitos cubanos, cuando terminó la guerra, le dieron mano abierta a McKinley para que hiciera con esta isla lo que él quisiera. Ahí, donde está el Central Santa Marta, había unas tierras del Marqués de Santa Lucía. Esas tierras, según yo me enteré, él las había dejado para los libertadores. El caso es que las tierras se las repartieron los americanos con Menocal, el negocio más sucio de toda la guerra. Menocal se cayó la boca y dispuso sus anchas. Ese era más americano que el mismo McKinley. Por eso nadie lo quería. Fue patriota de negocio, no de manigua. Y como eso, 1.000.000 de cosas más que no tienen cuándo acabar.
Antes yo pensaba más en todo, pero luego me tenía que poner la mano en la cabeza porque me entraban calenturas. Yo soy un poco pensativo a veces, aunque por gusto no pienso las cosas. Ellas vienen a mí y para sacármelas me tiene que pasar un terremoto. Lo que más me ha salvado es que me he callado, porque no se puede confiar. El que confía mucho se hunde solo. Cuando terminó la guerra, que todas las tropas llegaron a La Habana, yo empecé a observar a la gente. Muchos se querían quedar cómodos, suavecitos en la ciudad. Bueno, esos que se quedaron salieron peor que si hubieran regresado al monte. Peor, porque empezó el tira y esconde, el engaño y las mentiras. Negro, tú vas a ser rico aquí. Y ñinga, ese era el primero que se moría de hambre. Por eso, cuando los jefes dijeron, ya se terminó la guerra, hay que trabajar, yo cogí mi bulto y fui a la terminal de trenes, al lado de la muralla de La Habana. No se me ha olvidado todavía. Allí mismo me embarcaron para las villas. Yo le pedí, las villas es la mejor parte de Cuba. Y como yo nací allí. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, bien, la anteúltima lectura, el anteúltimo pasaje de Memorias de un Cimarrón, la novela del cubano Miguel Barnet, que nos viene acompañando en esta temporada 14, en este 2023, que va llegando a su final en estos días, en estas horas. Mavi Sosa en la curaduría de los textos y en la puesta al aire a través de su voz tucumana y latinoamericana, poniéndole la cuota parte literaria a este Al carajo. Visitando la historia latinoamericana, como siempre, Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, presente una vez más, el intercambio con las radios, la información en voz propia desde los territorios, desde El Salvador, desde Venezuela, desde México, desde Perú, entre otros puntos de América Latina y el Caribe. Perú, protagonista importante en esta oportunidad. Por un lado, con las movilizaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso y del Poder Judicial, y por el otro con la noticia bomba de la excarcelación de Fujimori, que pone al país en rebeldía frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un conflicto en pleno desarrollo, el virtual indulto del genocida Fujimori, para seguir de cerca en los que nos queda en este 2023, que es poco, muy poco. Un capítulo más por delante para después cerrar en puntos suspensivos hasta el 2024 en lo que será nuestra temporada número 15. Gracias a todas las radios que nos transmiten en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Uruguay. Gracias a todas las audiencias. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística como siempre. Nos encontramos en nuestra próxima emisión, que va a ser la última del 2023, repito, para un pequeño descanso y el pronto reencuentro en el 24. Esto fue Al carajo, capítulo 41 de la 14ª temporada. Nos encontramos en el próximo, todavía dentro de este almanaque en extinción del 2023, en lo que va a ser nuestro episodio número 42. Será hasta entonces. Gracias siempre por la escucha. Al carajo, recorriendo América Latina y el Caribe. Hasta la próxima. Querida presencia, comandante Che Guevara.
Manda